Muy buenas tardes, feliz miércoles. Mucha humedad tropical continúa ingresando a nuestra región, provocando esas precipitaciones, al igual que un frente estacionario, y también estaremos notando cambios este fin de semana, pero mientras tanto, el radar en este momento continuamos viendo esas lluvias avanzando por nuestra zona, como en el área de Alice, al igual que Kingsville y en Falfurrias. Hemos registrado acumulados de hasta casi 3 pulgadas aquí en Corpus Christi, mientras en el área de Port Aransas, o mejor dicho, perdón, Aransas Pass, han registrado de hasta 8 pulgadas de precipitaciones. En este día nos mantenemos nuevamente ante vigilancia por inundación hasta al menos el día de mañana jueves, lo que estará expirando a la 1 de la tarde. Mañana estaremos nuevamente viendo esas precipitaciones en la región, aunque no será tan fuerte como las lluvias que hemos visto hoy. Los acumulados hasta el momento podemos observar que en el área de Choke Canyon Reservoir, al igual que en el lago de Corpus Christi, hemos registrado de hasta casi 3 pulgadas de precipitaciones, mientras los acumulados más altos han sido para comunidades cerca de la costa, al igual que hacia el interior, como en el área de Alice. Y seguiremos con lluvias en el panorama. Sin embargo, no estaremos viendo mucha cantidad de lluvia en estas próximas horas y será muy similar donde estaremos viendo mayormente esas lluvias durante las primeras horas del día. Mientras en el trópico, el sistema en el Caribe se irá desplazando hasta el Golfo de México la semana entrante, lo cual estará volviendo nuestras oportunidades de lluvias. Hasta el momento no estaremos viendo un sistema o un ciclón tropical de este sistema, pero sí estaremos notando esas lluvias, o estará impactando las lluvias que estaremos viendo la semana entrante. Mientras tanto, temperaturas muy agradables en el rango de los 80 grados. Por supuesto, les tengo más detalles de su pronóstico por Telemundo Corpus Christi.